Elena y Vicente. Vicente, sí. Muchas gracias por venir, por ofrecernos estar con nosotros para hoy hablar de pues, un tema que no queremos que se olvide tampoco, que no quede en el olvido también este patrimonio que es toda la historia del maquis, ¿no? Tanto en España, pero en la serranía de Cuenca y en particular en San Martín de Moniche. Lo primero, empezando por lo más básico, alguien que no sepa exactamente qué es eso, ¿cómo definiríais lo que fue el maquis? Bueno, fue una guerrilla de personas que no estaban conformes como había acabado la guerra y que querían la libertad realmente. Entonces, pues se tiraron al monte y pensando que seguramente recibirían apoyos de Europa y que podrían vencer a la dictadura franquista, pero al final no fue así. La palabra maquis creo que viene del francés porque realmente creo que fue en Toulouse donde se gestó el tema este de la guerrilla. Y bueno, pues al final fue un fracaso porque no recibieron la ayuda que ellos pensaban que iban a recibir de toda Europa. Aquí lo pasaron mal las personas que se fueron al maquis, que se fueron muy tarde, por cierto, y lo pasaron muy mal las personas que vivían en el pueblo, porque claro, se sentían amenazados continuamente o bien por los maquis o bien por la Guardia Civil. Se disfrazaban. Los maquis a veces se disfrazaban y la Guardia Civil muchas veces iba de paisano para intentar sonsacar a la gente si habían pasado por aquí los guerrilleros o no habían pasado. Entonces, como aquí las personas vivían en el campo prácticamente, porque toda la labor la realizaban en el campo, lo pasaban, bueno, mal, ya lo he dicho, en ese sentido de que, pues, que llegaban y pues, les pedían comida, que por otra parte era lógico, porque el que estaba en el monte no tenía medios de vida, y entonces pues, les pedían los animales o les pedían comida y tal. Y bueno, fue una época que no quieren hablar y no quieren recordar ese episodio por la incertidumbre y lo mal que habían sufrido mucho todos. Claro, comentabas que mucha gente era, bueno, gente que estaba asociada al campo. ¿Qué tipo de profesiones o qué perfil de gente fue la que solió? Pues las profesiones había dos que eran las importantes y el origen de sumarse al maquis, ¿no? Eran los pastores y los resineros. ¿Por qué los pastores? Porque el pastor era una persona que estaba todo el día solo durante incluso la noche, porque había de pastores de aquí del pueblo, el pueblo, si era la parte más alejada de lo que era el núcleo del pueblo, pues se quedaban a dormir en unos sitios, o sea, en una especie de vivienda que llamamos casillas. Aquí en el pueblo había 45 casillas. Entonces era normal que si tú todo el día estabas pastoreando a 6 o 8 kilómetros del pueblo, una vez terminabas la jornada y encerrabas ese ganado, pues en vez de venirte aquí al pueblo para otro día por la mañana ir a sacarlos otra vez a pastorar, entonces lo que hacían era que se quedaban en esas casillas. Eso en cuanto a los pastores. El resinero era parecido. El resinero era una persona que estaba todo el día en el monte, sobre todo en la época de la resina. No veían a nadie. Eran los oficios que conocían el monte, ¿no? Sí, los oficios. De hecho, el sustento básico de aquí del pueblo era el ganado, y la resina, el resinero. Y ya entrando un poco antes de meternos en el tema de las funciones que operarían aquí con el tema de la guerrilla,
bueno, está la guerra civil, que al final es la base un poco de por qué sucedió lo de después, ¿no? ¿Hay algún evento reseñable aquí en el pueblo, en San Martín de Boniches? Había dos bandos, evidentemente, pero cuando acabó la guerra no hubo, como en otros pueblos que yo he visto, que han habido venganzas, incluso el tema personal lo han utilizado para después, pues muchas veces, cargarse a la gente. Aquí no, aquí fue de una forma muy pacífica, convivieron unos y otros sin demasiados problemas. Sí que te puedo decir el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que se fue voluntario y cuando llegó a la guerra, mi padre siempre decía, es que se creía que disparaban con magdalenas, y cuando llegó allí vio que eran balas, desertó. Se vino, no sabemos por dónde, por los caminos de noche, no sabemos cómo, desde Tarragona, y llegó al pueblo, y entonces se escondió en un pozo que tenían en casa y estuvo encerrado en casa hasta que acabó la guerra. No ha habido rencillas, la verdad es que el tema de la guerra se llevó bastante bien. Luego ya después de la Segunda Guerra Mundial y así que empezó la guerrilla, que estuvo la agrupación Sí, guerrillera de Levante. Pienso yo que aquí lo que era el estatus social. El estatus social jugó aquí la importancia de que esas personas se tiraran al monte y los contactos que a través habían tenido en el monte tanto con las personas que iban, porque ellos se entiende que cuando había más de 2 personas ya no salían. Ellos salían a las personas cuando ya estaban afincados aquí los maquis, que todavía los de aquí del pueblo todavía no saben. Era eso, era el salirle a una persona, sobre todo sola, y entonces presionarle, convencerla, pero al mismo tiempo le presionaban, y al mismo tiempo... Y esa, para mí fue, sobre todo, yo creo que porque nosotros, como conocemos a todos y tenemos familia de los propios maquis, hemos tenido familia, y era un poco el estatus social el que forzó a que esa gente se adhiriera Hay un libro de Salvador Cava, que no sé si lo habéis visto, sobre un guerrillero de aquí, el último guerrillero que quedaba vivo, y él dice que no se fueron por ideología, que también, yo creo que sí, porque si no, no te vas, pero que se fueron por necesidad y por miedo, que tenían hambre, pasaban hambre y miedo, y porque estaban claro, era la gente esta que decimos que estaba en el campo, y parece ser que, pues eso, ya tanto les insistían y tal, que al final se fueron con ellos. Y luego comentabas que uno de los primeros episodios, antes de que la gente de X, es que yo estaba hablando en septiembre del 46, por lo visto hubo una incursión aquí en el pueblo. Hay una incursión que no eran los nacidos aquí, sino que era ya la guerrilla, o sea, los maquis que estaban enclavados ya en esta zona. Y todo el mundo lo recuerda, vinieron y fueron a buscar al alcalde, que entonces era Domingo 6, y fueron a buscar al secretario, que era Florencio Martínez, y a un guardia jubilado que se llamaba Francisco Alcalá. Este Francisco Alcalá vivía en la calle Real, en la calle principal, y fueron a por él, y claro, cuando fueron ahí, tocaron y no quiso abrir, y como no abrió, le tiraron unos tiros desde fuera. Y al final, claro, abrió y se llevaron al alcalde y a este hombre, este guardia civil jubilado, se los llevaron. Los tuvieron como unas 2 horas por ahí hasta que los devolvieron. No les ocurrió nada.
se llevaron de aquí una máquina de escribir porque el secretario salió huyendo y se fue al monte, que también iban a por él, porque ahora era las autoridades de aquí, digamos, eran secretario, alcalde y, bueno, el cura, pero aquí como no vivía el cura, pues seguramente no. Y esas 3 personas, el secretario huyó y no lo pudieron coger, y estas 2 personas, el alcalde y este guardia civil, sí que, y volvieron, realmente no ocurrió nada, salvo que, no sé, eso no sé si les darían, porque el maquis estaba poco provisionado y lo que necesitaba como mínimo comer para poder vivir. Entonces, la mayoría de las veces que les salían o iban a un rento, porque aquí la Menglana era un rento muy grande, había hasta más de 40 casillas, hasta 45 casillas hemos contado que había allí. Entonces, iban a una casilla que sabían, porque ellos por el día vigilaban, porque aquí hay montañas y rocas que te puedes subir arriba que no te ve nadie, pero tú estás viendo lo que está pasando por abajo. Y ellos sabían quién estaba en las casillas. Esa noche iban allí, pues a lo mejor les tenían que dar, de cenar, o les tenían que dar unas patatas porque no habría mucho más, o les tendrían que dar algo de carne, bueno, lo que ellos... Y a partir de entonces, claro, ya se instaló en esta zona, en esta región, en el maquis. Claro, muy importante lo que comentabais, cómo es el término municipal, efectivamente, que es, y sobre todo los parajes, ¿no? Las diferentes casillas, los diferentes rentos que había repartidos. Exacto. No sé, algunos de ellos, que nos pueden decir algunos parajes, nombres de parajes, nombres de esas casillas, sí, en los que establecieron campamentos. Claro, sí. Establecieron, pues yo es que me he criado ahí, yo me he criado en esa parte, y había una zona que se llama el Cabeza Mediana, la cueva de Cabeza Mediana, que tenemos unas fotos de 3 guerrilleras que las marcaron arriba en la bóveda de la risca de la cueva. Están marcados ahí el nombre de guerra de ellas. El nombre de guerra de ellas. Casualidades de la vida, hacemos un acto ahí en Picaña, que es donde vivimos, y le hacen un homenaje a Remedios. Remedios era... No me acuerdo ahora cómo. Bueno, pues resulta que Remedios nos cuenta toda la odisea, porque era de un pueblo de Cuenca, no era de aquí, era de un pueblo de Cuenca. Y nos dice que su nombre de guerra era Celia. Entonces descubrimos en la cueva que ella había estado ahí, porque el nombre de Celia aparece en la cueva. El marido de esta mujer es Grande Cobian, que también es un guerrillero muy significativo. Él llegó a ir no sé si a Rusia o a Polonia y tal, recibía órdenes directas del comunismo, y vinieron a Picaña, estuvieron explicando toda la historia. Ella la apresan, la meten en la cárcel y le pegan tantísimas palizas que la dejaron, que no pudo tener hijos ya ni nada, y la dejaron a la mujer muy, muy tocada. Y yo digo, mira qué casualidades, y es que claro, parece ser que mucha gente, o la mayoría de los guerrilleros de la zona de la Serranía de Cuenca, estaban aquí acampados. Siempre un poco en torno a lo que es el río San Martín. Exactamente. Es el que marca un poco... Que es el rento se llama la Menglana, y alrededor de la Menglana, sobre todo en la parte izquierda del río, digamos, es donde ellos estaban acampados. Había un paraje que se llama el Bercoloso, que tenían la base allí. Luego estaba otro sitio que se llama la Cueva de los Heridos, que era donde cuando uno de los maquis no podía moverse con la facilidad que necesitaba, la llevaban allí y la tenían, que estaba distante del Bercoloso, pues andando pues 1 kilómetro. Lo que pasa es que ese kilómetro podía tardar 1 hora de ir, ¿no? Por las propiedades del terreno, y toda esa zona es donde se va a ver.
tenemos una anécdota de la Cueva Mediana, o sea, la cueva de Cueva Mediana, porque la montaña que hay arriba de la cueva se llama Cabeza Mediana. Y entonces nosotros, mi padre, cerca del río, bueno, tenemos un campo, y entonces, pues así como todo era monte, esa parte mi padre la preparó y la sembraba. Lo sembraba, era un trozo bastante importante, y lo sembraba, y eso pegaba casi al río. Y allí mi padre, pues sembraban trigo, cebada, y en una ocasión tenían trigo, y segaron el trigo, y el trigo, cuando se siega, más o menos se cuentan los haces que has hecho, porque luego se atan, y se apilan ahí para en algún momento ir a acarrearlos. Y mi padre había contado, y el día que fue, iría a los 3 o 4 días, era normal eso, que a los 3 o 4 días lo acarrearas y lo llevaras a la era para trillar, ¿no? Y entonces a mi padre le habían quitado 11 haces. Eso que estaba, esos haces de trigo, porque eso está a Cabeza Mediana, y de Cabeza Mediana abajo al río era, pues habrá pues como 500 metros o 600 metros. Y por eso él se le habían llevado los haces allí donde tenían una de las bases, que era en Cueva Mediana. Y luego, bueno, otro elemento, un papel importante era lo de los enlaces, ¿no? Que había tanto en esas casillas como en el propio pueblo. Efectivamente. No sé si hay alguna anécdota que podéis recordar o qué tareas solían tener. Yo he leído sobre la casa de la señora Eugenia. Sí. La casa de la señora Eugenia era su marido y sus hermanos eran los que estaban en la guerrilla, ¿no? O sea, el maquis o la guerrilla, como quieras llamarle. Entonces, esta mujer era la que, de alguna forma, tenían burros y salían por las noches, huyendo, claro, esquivando un poco la Guardia Civil, y tenían enlaces por la parte abajo del pueblo, siempre, por donde te digo, siempre, porque era más fácil de evitar que se viesen las personas o los animales que llevaban. Y una de las cosas que dicen, que cuando iban abajo al río, decimos el río abajo, porque hay un paraje que se llama La Rebollosa, el Castellar, que era antes de las Cuevas de los Heridos, y el Bercolós y la Repuerta. Toda esa zona era donde se movían. Y siempre las familias de los que había, ya entramos que ya estaban sus familiares dentro del maquis, iban con burros y llevaban pues cargas de estiércol o cualquier carga que iban, porque ellos tenían algunos huertecitos por allá abajo por el río, y debajo de eso llevaban comida, debajo del estiércol o debajo de lo que llevasen, era donde les llevaban la mayoría de las veces la comida. Porque, bueno, no sé si parece ser que uno de los guerrilleros, el padre de Mencio, se llamaba Cayo Alcalá, parece ser que el día que lo apresaron, había quedado con su mujer en la casilla del tío Fermín, que era donde lo apresaron. Y parece ser que alguien se enteró que iba a ir ella allí, que era como un enlace, a llevarle comida o a llevarle alguna información, y cuando bajó ya la Guardia Civil ya se lo había llevado. Estaba allí, que parece ser que lo tirotearon, se lo llevaron herido a Carboneras, y ahí en Carboneras es donde murió. Antes de eso, bueno, yo creo que los años aquí donde ya cobra mucha importancia, que es donde se marchan los 14, fue en ese otoño de 1949. ¿Qué sucede exactamente y
y qué tiene que ver la Cueva de los Heridos en ese primer suceso, ¿no? Que mucho, cuando se marcharon mucho la gente del pueblo, ¿no? Se unió a la guerrilla, ¿no? Que fue justo en ese momento, ¿no? Sí, fue en el 40, sí, la verdad es que se incorporaron muy tarde. Se incorporaron muy tarde y es que yo creo que anteriormente había habido alguna incursión de algún guerrillero de fuera y tal, pero los de aquí no se habían significado aún. Y fue en el 49 cuando se marcharon, y se marcharon, es que no entiendo, bueno, se marcharon todos porque eran todos familia realmente, entonces pues esos lazos, claro, esos lazos de... Sí, claro. Enlazaban unos con otros. O sea, era este Cayo Alcalá, que fue uno de los primeros, pero todo tiene que ver porque Cayo Alcalá era pastor y resinero. Bueno, aquí a veces se hacían, y luego tenía 2 hijos, que uno fue de los que mataron en Cerro Moreno, y el otro era Emencio, que es el último que ha muerto, que no hace muchos años que ha muerto, que es el que nos relata ahí en ese libro, en sus memorias, que era Emencio, del nombre de guerrillero Germán. Y ahí había 3. Luego, los otros tres eran familia también, familia por parte de la mujer de Cayo, era también, pero Cayo, su cuñado, era el marido de Eugenia. O sea, quiere decir que, y una de las, bueno, yo destacaría que no creo que nadie se moleste, así como el estatus de la gente que teníamos o tenían tierras, ganado, o sea, no es que fuesen pudientes, pero por lo menos les daba para comer. Y estos, la mayoría, salvo 1 o 2, la mayoría no tenían aquí prácticamente tierras. Mi madre contaba una vez que mi abuelo, su padre, había salido al campo y de pronto se encontró unos calcetines y los trajo a casa. Y los coge mi abuela, estos calcetines, dice, no, debe ser que tienen algo de pintura. Y empieza a lavarlos y cada vez salía un agua más roja. Y claro, mi abuelo es que ni pensó en lo que podía ser, y se conoce que es que habían matado a un guerrillero, pero no sé si sería del pueblo o sería de fuera, y habían tirado la ropa o lo que fuera, los calcetines al río. Y contaba esa anécdota de que, pues eso, que se encontraban con cosas extrañas muchas veces. Volviendo a lo anterior, mi padre justamente no era, aquí no había nadie rico, pero bueno, la familia de mi padre pues tenía propiedades y mi padre en esa época tenía cabras. Mi padre tenía cabras que las llevaba con un cuñado, y en un par de ocasiones se le apareció el maquis, que no eran los del pueblo, se le apareció el maquis, que todavía los del pueblo no se habían ido, y les tuvo que dar un cabrito. O sea, según decía él. Y mi padre a raíz de entonces, las cabras las dejó y se las pasó a Cayo Alcalá, que fue el que luego, uno de los primeros que se fue a la guerrilla. Pero muchos de ellos, claro, bueno, el año 49 es un poco el principio del fin de la guerrilla, sobre todo por el suceso de Cerro Moreno, Sí. Que es verdad que es en Santa Cruz de Goya, pero que estaban muchos de los presentes de aquí del pueblo allí, ¿no? 5 murieron allí. 5 murieron allí, sí. Sobrevivieron 3. Y la mayoría murieron inmediatamente, en el 50 o el hijo antes. de Cayo, el más pequeño, se llama Marino, tendría unos Pues a lo mejor 17 o 18 años tenía. Y es el que las cabras que su padre había dejado, las guardaba él, en Marino. Y parece ser que decían
que de una forma se quería ir, porque vinieron a convencerle, entonces ya estaban sus tíos, pero fue de los últimos que... Sí, ellos pensaban que las personas que eran más o menos de izquierdas, que probablemente se unirían a la guerrilla. Y me contaba mi padre que incluso a él también fueron a decirle que se uniera con él, que se uniera a ellos, que se tirara al monte con ellos, pero mi padre dijo que, vamos, que no, que él estaba bien así y tal, porque claro, mi padre también era de los resineros, y la familia también era un poco, pues eso, se había significado porque eran de izquierdas. Y bueno, pues como a él, a más gente también invitaron a marcharse, pero bueno, al final se fueron los que se fueron. Lo que pasa es que aquí ser de izquierdas quería decir que no tenías nada. Bueno, claro, así. Pero eso pasa ahora también. Es decir, que la gente ellos buscaban la igualdad para todos. Entonces, porque el objetivo de ellos era buscar pues el bienestar. Hay algunas, si no anécdotas, el secretario, el día que vinieron, duró aquí nada, porque cogió y se fue a Valencia, porque digo, estos hoy no me han cogido, pero la próxima que vengan me cogen. Aquí no, o sea, vamos, que sepamos, el maquis no mató a nadie, o sea, y hubo gente que a partir de entonces ya pensó de emigrar por la presión que había, porque fue había mucho miedo. Mis padres, que entonces se habían casado, yo no había nacido aún, yo nací en el 50, y dice que una noche estaban durmiendo en aquel sitio donde le habían quitado los haces y que los oyeron pasar por ahí por la noche, que venían desde la parte de abajo hacia la Minglana, porque eso está más abajo de la Minglana, el paraje que se llama Los Ojuelos. Y los oyeron y a otro día miraron las pisadas para arriba y cogieron y se vinieron. Se vinieron porque tenían miedo de que si no esa noche, a otra noche pudieran cogerlos allí y hacerles, no sabemos lo que podían hacerles, pero porque tampoco había, solamente ajusticiaban a los chivatos. Pero ¿quién no era el chivato? Si dice, ellos con las guardias civiles que habían matado, se habían hecho con trajes, se vestían de guardia civil. De hecho, oiga, ¿ha visto por aquí usted a estos maquis? Los mismos maquis. ¿Ha visto? Y decía, sí, mire, pues ayer les vi. O sea, aquello de que si te pillan así o te ponen nervioso. Entonces, esas presiones es lo que digo, que obligaron a mucha gente del campo a decir, vámonos de aquí. Y mis padres más de una vez, alguien le había dicho, pues, ¿los han visto en tal sitio? Pues ya no vamos a ir. Y los guardias hacían igual. Había aquí, en este rincón de aquí, allí mismo, aquí debajo donde estaba yo hablando, esa casa, aquí había un destacamento de y ahí tenían una emisora, se comunicaban. Y esta casa era donde vivían las mujeres y los guardias civiles. Pero se llamaba destacamento porque solamente estuvo en el momento del maquis. Luego ya terminó y en el 52-53 levantaron todo esto y luego pues tenía eso, que luego en los guardias civiles iban vestidos de maquis, digamos, con ropas y decían, ¿ha visto usted por aquí ¿sabéis si ha venido la Guardia Civil por aquí? Claro, era la propia Guardia Civil la que te estaba preguntando si había visto a los civiles por algún sitio. Y luego, un poco ya por finalizar todo esto que pasó, ¿no? Simplemente lo comentábamos al principio. Bueno, ya todo esto pasó, ¿no? A principios de los 50 ya se diluyó todo este movimiento.
Y bueno, han pasado los años y ha pasado también un poco el olvido de la gente. Ya por último lo comentamos, ¿ha habido tabú? ¿Hasta qué punto sigue habiendo tabú para hablar de estas cosas? O al menos silencio, por así decirlo. No, porque no. Bueno, que yo sepa, la gente se adaptó, o sea, porque el último que vino fue Mencio, su tío Jesús y su tío Melitón vinieron antes, y el último que vino fue Emencio. Y bueno, aquí como no había habido ningún episodio sangriento, o sea, importante, pues yo creo que la gente los acogió, se adaptaron, de hecho, y bueno, lo que pasa es que si oías hablar a alguien de los más, de la capa de más pudientes, pues decían que habían sido unas personas que no merecían vivir. Y sí, la verdad es que los comentarios eran eso. Pues ¿qué le ha pasado eso? Pues muy bien le está, que no se hubiera ido. Cosas así que yo creo que no los entendieron. Yo creo que la gente del pueblo no entendieron el motivo por el que estas personas se hicieron maquis. Y bueno, yo a veces mi madre lo ha comentado, hablaban un poco con rencor hacia ellos. Han sido aceptados, pero no muy queridos. La sensación que a mí me ha dado un poco, estos que se fueron, estos han hecho mal, estos no eran buenos, pero... Eso fue hasta los años 60, sí. A partir del 60 y algo ya ellos aquí... Sí, ya se normalizó. De hecho, también en parte fue siempre, en parte se utilizó en aquella época como un cuento hacia los niños, en parte de miedo, ¿no? O un poco sí, en otros sitios ellos han contado. Sí, bueno. Si viene el maquis como... Que viene el coco. Sí, que viene el coco y viene el maquis, ¿no? Sí, pues claro, aquí lo que pasa es que los últimos que se fueron, que fue en Marino, contaba mi madre, pues nosotros nos hemos criado por allá, contaba mi madre que en una cueva donde cerraban las cabras, que habían visto que cuando se lo llevaron había hecho de arrastrarse, que no quería, de arrastrarse habían visto que había hecho unas señales ahí, eso del pataleo y eso, porque no quería irse. De hecho, mira si no se quería ir, que me parece que estuvo 6 o 7 días en el maquis, porque fue lo el primero que mataron en Cerro Moreno. De hecho, Emencio, yo digo que para mí había aquí ideología poca, necesidad mucha. Entonces, ponderaba más la necesidad. De todas formas, la ideología como nosotros la entendemos ahora también es complicado, porque ahora, por ejemplo, tú vienes aquí, conoces aquí gente y tal, que dice que son de izquierdas y yo creo que se comportan como verdaderos caciques, o sea, que dices, a ver, no sé cómo entienden qué tipo, o cómo la entiendo yo, ¿no? Igual, también es verdad que igual la preparación de cada uno condiciona, pero bueno, sí que es verdad que durante la guerra hubo es que igual existió en todos los pueblos, pero aquí había una asociación o la asociación de rojos se llamaba el Radio Comunista, y sí que es verdad que esas personas todo el mundo sabía quiénes eran y que eran rojos. Entre ellos pues estaban tíos de mi madre, que mi madre nunca los ha podido ver porque es que eran muy malos porque eran rojos, decía mi madre, porque mi madre se jactaba mucho de que ella era de derechas. Yo qué sé, yo digo, igual, yo qué sé, esa visión que nosotros tenemos no es la misma que tenían ellos, pero bueno, de alguna manera sí que luchaban contra las injusticias seguramente.